Todos los hijos del trueno tenemos una historia diferente de cómo conocimos a Dios y cómo Él nos transformó. Life Stories, el poder de la fe y el amor. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Los Hijos del Trueno. La verdad que esta temporada hemos pasado excelentes experiencias viendo diferentes personajes de la Biblia y conociendo sus life story. El día de hoy no es la excepción. Hoy tengo un life story para ti del rey Saúl. Saúl es un personaje icónico dentro de la Biblia. Creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez de Saúl, el rey de Israel, el primero con el nombre, dirían por ahí en una serie. El rey Saúl fue el primer rey escogido por Dios. Escucha eso, escogido por Dios para liderar a su pueblo. Y me parece muy interesante que la historia del rey Saúl se desarrolla en el libro de Samuel. El profeta Samuel, el último de los jueces, fue enviado por Dios para ungir a un rey. Y me gusta mucho y me parece muy interesante que específicamente en el capítulo 9 de Primera de Samuel nos cuenta que Samuel por primera vez ve a Saúl. Y es algo bien interesante porque la Biblia dice que Saúl era un hombre alto, fuerte, de buen parecer. Dice que nadie en Israel era como Saúl. ¿Podrán imaginarse eso? Saúl era la sensación. Así, Saúl era algo extraordinario. La Biblia lo dice, nadie en Israel era como Saúl. Nadie podía ni siquiera alcanzar su estatura. Era fuerte, era un soldado. Podríamos decir que era un líder nato. Estaba hecho para la grandeza. Y pues Dios a través de Samuel vio esas características también en Saúl. Y nos narra Primera de Samuel que Saúl es ungido como el rey de Israel. Y la historia de Saúl es bien interesante porque al principio empieza contando grandes hazañas que logra realizar Saúl como el rey y se posiciona como el líder que necesita Israel, como el gobernador. Pero a mí me parece interesante algo, y es que en el capítulo 13 hay un antes y un después en la vida de Saúl. Pero ¿por qué sucede esto? Quiero contarte esta pequeña historia y en eso queremos enfocar el life story el día de hoy. En el capítulo 13, Saúl está teniendo una pelea contra los filisteos, pero el ejército de Israel, los que iban acompañando a Saúl, empiezan a ver que las cosas se ponen complicadas y empiezan a desertar algunos, empiezan a devolverse a sus casas con miedo. Y porque están a la espera antes de poder atacar a este ejército, están esperando a que Samuel llegue y dé las instrucciones exactas de Dios para poder ganar esta pelea. Para poder recibir esas instrucciones estaban preparando un altar donde iban a entregar una ofrenda. Pero Samuel se dilató. Pasaron el tiempo, yo no sé si pasaron días, pasaron horas, pero Samuel no llegaba y Saúl se empezó a desesperar. Tanto así que Saúl toma la decisión de que no va a esperar a Samuel. Y hace un sacrificio, él levanta una ofrenda a Dios. ¿Algo malo? No. Pero no esperó a Samuel, quien era el profeta de Dios, quien traía la palabra o quien traía las instrucciones de parte de Dios para el ejército y para el rey Saúl. A partir de eso, la Biblia nos dice que Samuel y Dios reprocharon a Saúl. Tú creo que mejor que yo sabes que luego en la historia de Saúl, la Biblia dice que el mismo Dios envió un espíritu maligno a que atormentara la vida de Saúl. Y nada de lo que hacía le salía como era. Tanto fue así que después se levantó el rey David y la gente decía, sí, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000, porque la gente se daba cuenta que Dios ya no estaba con Saúl y ahora estaba con David. Pero ¿cuál fue el problema? ¿En qué radicó el problema de Saúl? Yo creo que uno de los puntos específicos donde radica el problema de Saúl es que nuestra relación con Dios no es de un día. No es que como años atrás Dios me ungió como el líder, me dijo que iba a ser un misionero, me dijo que iba a ir a las naciones a predicar. Bueno, yo ya soy esto y no tengo que tener más relación con Dios. No, la relación que tenemos que tener con Dios es una relación permanente.
Ese fue el problema de Saúl. Vivió un inicio, un comienzo de su historia, un pasado, podríamos decirle, esplendoroso. Como les digo, la Biblia empieza diciendo que no había nadie como Saúl en Israel. Y por eso fue ungido como rey. Pero a Saúl se le olvidó que la relación de rey, esa posición, no se la había ganado su bonita cara o su estatura, sino que Dios lo había puesto ahí. Y se olvidó que la relación con Dios no es del pasado, es una relación constante. Y estaba Saúl centrado en su muy buen pasado, en su muy buen comienzo, y se olvidó de Dios en su presente, y Dios se alejó de él en su futuro. Por eso hoy quisimos grabar este live story en este hermoso carro, en este clásico del pasado, un Chevy 63, perdonen, ya me estoy confundiendo. Un Chevy 63, que es un carro lindísimo, bello, clásico, que nos gusta a todos cuando lo vemos. Pero que algo sea muy bonito en el pasado no significa que hoy en el 2022 no hayan mejorado los modelos de carro. Lo más seguro es que si vemos un carro moderno, tiene mejores funciones, gasta menos combustible, es más económico, tiene más comodidades, te ve hasta más bonito por fuera. ¿Por qué? ¿Porque este carro sea malo? No. Este carro es bonito, lindo. Pero todo tiene que avanzar, y nuestra relación con Dios también. ¿Tuviste un buen inicio? ¿Dios te llenó de una manera diferente? ¿Dios te llamó de una forma extraordinaria? ¡Excelente! Pero tu relación con Dios es constante. Tu relación con Dios evoluciona. Tu relación con Dios no se queda a tu pasado. Tu relación está en tu presente para que Dios también esté en tu futuro. Y ese fue el problema de Saúl. Se quedó anclado en sus victorias del pasado, en lo hermoso que había sido su comienzo, y se olvidó de Dios en su presente, y Dios se alejó de él en su futuro. Y creo que tú sabes cómo termina la historia de Saúl. Toda la casa de Saúl pierde la oportunidad que Dios había puesto en él. Porque cuando Dios ungió a Saúl como rey de Israel, no solo lo estaba ungiendo a él, estaba ungiendo a su familia. La familia de Saúl sería los reyes de Israel. Pero cuando nos alejamos de Dios, cuando dejamos a Dios en el pasado y lo alejamos de nuestro presente y de nuestro futuro, nos afecta a nosotros, pero también afecta a nuestras demás generaciones. Porque Dios es un Dios de permanencia. Dios siempre está. Todo va a cambiar. Como les digo, este lindo carro, si vemos un modelo actual, cambió. No se parece en nada. El tamaño, la forma, todo su sistema no es igual, pero sigue siendo un carro. Igual pasa con Dios. Tal vez las formas en las que adorábamos a Dios son diferentes. Tal vez ya cambió la forma en la que nos congregamos, la forma en la que hablamos de Dios. Imagínate, hoy estamos a través de una pantalla. Pero eso no significa que Dios no esté. Dios es el que tiene que estar ayer, hoy y siempre. ¿Por qué? Porque lo más importante en medio de cualquier momento, cualquier circunstancia, cualquiera sea tu momento, ya sea que estés empezando, estés en tu mayor esplendor o estés en tu final, Dios tiene que estar contigo. Porque si Dios está contigo, todo fluye de manera correcta. Y si no quieres terminar como el rey Saúl, separado de Dios, no saques a Dios de hoy, no saques a Dios de tu presente. Recuérdate de lo bueno que fue Dios en tu pasado, pero vive cerca de Dios en tu presente para que Dios bendiga tu futuro. Sabes, el poder de la fe y el amor. Hemos estado hablando durante todos estos episodios, pero la clave de la fe y el amor es que sea un amor constante, permanente, una fe que trasciende, que va de temporada en temporada, y que sea cual sea tu momento, ahí esté la fe en Dios, porque Él es el único que puede hacer algo por ti y el que tiene el control completo de tu vida. Así que hoy quiero terminar este episodio invitándote a que sea cual sea el momento que estés viviendo. Tal vez estás comenzando, o tal vez llevas muchos años dentro de la iglesia, o tal vez crees que estás llegando al final de tu carrera. Sea cual sea el momento en donde estés, que Dios esté contigo. Y sea que sea lo que hagas. Yo creo que ese ha sido el problema de muchos cristianos, que creemos que Dios está en el templo, que está cuando levantamos las manos para orarle. No, Él está con nosotros en donde sea.
Él está en tu oficina, en el colegio, en la universidad, con tu familia, en tu casa, en tus vacaciones. No saques a Dios de tu presente, porque lo mejor que puedes hacer es caminar toda tu vida al lado de Dios. Que Dios te bendiga y te invito a que no te pierdas ninguno de los episodios de Los Hijos del Trueno, porque tenemos que recordar que la fe y el amor en nuestras vidas va a hacer la diferencia si es totalmente constante. Te espero en el próximo episodio de Los Hijos del Trueno y te invito a que comentes y que compartas este episodio con alguien más. Que Dios te bendiga.